Muy bien. ¿Pueden ver bien la imagen? No, profe, no se ve. No, profe, No, no profe, se ve. no se ve nada. A ver. Muy bien. Ahí sí se ve. Ahí sí, profe. Ahora sí. Ahí sí, profe. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la unidad número 3 entonces. Este es un tema cortito. Tengo un material también muy bueno de preparaciones farmacológicas que la voy a reservar un poco para dar por médico quirúrgico y otro poco para dar en las prácticas preprofesionales, que es la administración de los medicamentos, que específicamente y que medio que coincide, que es el quehacer en las prácticas de fármaco y la de enfermería médico-quirúrgico. Le voy a pasar este material. Qué hija de puta que sos. Bueno, entonces vamos a desarrollar este tema, preparaciones farmacológicas. Bueno, vamos a hablar de lo que las preparaciones farmacológicas específicamente se refiere a la composición que se va a dar estos fármacos que van a tener la propiedad de farmacocinética y de la farmacodinamia que habíamos dado en la unidad anterior, ¿sí? En las preparaciones farmacológicas se encuentran lo que se denomina las recetas. Las recetas médicas significa, o sea, viene de la palabra del latín recipe, que da origen a la forma imperativa recipe, que significa recibir. O sea, la receta es una prescripción del facultativo médico que la realiza al profesional de la farmacia, sería del laboratorio, que van a llevar ciertas consignas, esas recetas, ¿sí? Recíbeme, la prescripción significaría receta, ¿sí? Bueno, la receta es un documento escrito por el médico, específicamente tiene que ser manuscrito. Por ahí vi, por ejemplo, recetas en PAMI, por ejemplo, vi, que tengo familiares que tienen en la obra social PAMI, vi que ahora por el sistema de la pandemia, por ejemplo, se ha implementado la receta online, y eso se hace a través de impreso, ¿sí? Con un médico de cabecera. Pero la receta propiamente dicha, ya sea a través de coberturas sociales o a través de un plan remediar o a través de una prescripción médica dirigida al farmacéutico o al técnico de la farmacia, generalmente en forma manuscrita, ¿sí? Tiene un valor legal la receta, porque hay medicaciones que no son de venta libre y necesita ser prescrita por un profesional médico, ¿sí? Debe contener el apellido y nombre del paciente, ¿sí? Debe tener el apellido y nombre del paciente. Si tuviese obra social, iría a su cobertura social, su domicilio, ¿sí? El nombre genérico de la denominación del fármaco, la presentación, la cantidad del principio activo y número de cantidades, ¿sí? Puede figurar una denominación comercial, aunque no es imprescindible, ¿sí?
Por ejemplo, cuando clasifican las drogas podemos clasificar según su mezclador farmacológico, ¿sí? Que tenemos la clasificación por química, por el nombre genérico, y tenemos por el nombre comercial, que es la que le avala el laboratorio que exhibe o en realidad la medicación no se vende, sino que se provee o se dispensa salud. Y sería la forma de utilizar. Uno dice, me fui a comprar el medicamento. No, fue a dispensar salud, sería la palabra según la que se debería utilizar, no comprar. Bueno, es necesario siempre agregar el diagnóstico de la patología a tratar, firma del médico, sello del mismo y la fecha. Entonces, ¿qué características deben tener la receta? Aparte de que es un documento escrito, legal, lleva nombre y apellido, la denominación genérica, por ejemplo, bueno, volvemos otra vez al ejemplo de la aspirina. Por ejemplo, aspirina, 500 miligramos, sería la denominación internacional. Y el nombre genérico, el nombre comercial de ese fármaco sería Vallaspirina, por ejemplo, o el mercado, ¿sí? Entonces tiene que prescribir el nombre del fármaco, las dosis. La cantidad, si es inyectable, si es unguento, o sea, cuál es la presentación de ese fármaco, cuánto es la unidad, si es por la cantidad, si es una pastilla, si viene por 14, si viene por 28, si viene por 50, por 60, por 100, poner el diagnóstico, ¿sí? La fecha, la firma, el sello, y en el sello que figure la matrícula del profesional. Esas características debe tener una receta, ¿sí? Por ahí podemos agregar un poquito más, si fuese una adquisición de un medicamento del nivel hospitalario, por ahí pregunta si tiene obra social, domicilio, ¿sí? Si tiene obra social, la idea del hospital es público es hacer recupero de gastos. Entonces si cae algún accidentado en la vía pública, cae en el hospital y se le prescribe alguna medicación y retira de la institución, salta de que ese paciente tiene obra social, entonces todos los gastos ocasionados en ese día se carga a la obra social con fines de recuperar los gastos para que no colapse el sistema de salud, ¿sí? Bueno, entonces, pero en las prácticas sería, no sé si es un reintegro, ellos le llaman, la de salud pública le denominan recupero de gastos, ¿sí? O sea, y los gastos es totalmente ínfimo el gasto que factura el ministerio a las obras sociales. Por ejemplo, una consulta sin obra social en una clínica privada estaría cerca de 2.000 pesos, una cosa así. A través de, supongamos, del IACEP, que todos tienen la obra social del IACEP, uno paga 50 pesos la orden de consulta, y el médico está cobrando, no sé, 400, 600 pesos en bolsillo por cada consulta. Esa mano de obra atendida en una institución, 50 pesos es lo que se le factura a las obras sociales a fin de reintegrar esos gastos. Es mínimo, ¿sí? Lo mismo pasa con la parte de internaciones, cirugía. La 80% creo que cubre el IACEP, la obra social. Sí, el IACEP, sí. No, le estoy comentando en forma institucional. Supongámosle, usted tiene igual que yo la obra social y va al hospital y salta de que tenemos obra social, la obra social tiene que reintegrar los gastos que generó el uso de las prestaciones institucionales a fin de fortalecer un poco los gastos públicos.
Pero es mínimo, eso ya directamente a nosotros nos dan las prestaciones y a otra cosa mariposa, eso ya directamente se encargaría el ministerio con las obras sociales. Ya el paciente va a su casa con todas las atenciones y con todas las medicaciones, ¿sí? Bueno, es en cuanto, de igual manera, estas recetas que yo le estoy pasando en esta imagen, nosotros vamos a ver seguramente y va a tocar la oportunidad durante nuestras prácticas preprofesionales, observar cuando un paciente se va de alta y cuando el médico lo prescribe. Y ustedes van a mirar cómo que el médico prescribe para retirar los medicamentos de la farmacia central hospitalaria y cómo, y después le da una indicación médica de que cómo debe administrarse ese medicamento, ¿sí? Y eso es muy importante porque eso es lo que nos da la visión, o le da la visión al estudiante a mejorar un poquito su formación teórica, porque por ahí damos mucha teoría y por ahí medio que si no uno no capta así de memoria, uno medio que se olvida, parece. Pero a veces las prácticas tenemos, para eso tenemos lo que se denomina imagen mental, sería, o mapa conceptual que tenemos en la mente. Yo vi tal parte y porque vuelve en la memoria y entonces esos son los que a veces en los exámenes que a veces ayudan mucho a los alumnos, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Qué son las indicaciones médicas? Bueno, la receta entonces es lo que prescribe el profesional facultativo, que es el médico, ¿sí?, al farmacéutico o al técnico de la farmacia, ¿sí?, para la provisión de ese medicamento. Las indicaciones médicas se refiere a las instrucciones escritas y sugeridas por el médico al paciente con respecto y a la manera de administrarse el tratamiento farmacológico en lo que refiere a dosis diaria y duración del mismo. Le prescribe una medicación X, volvemos otra vez la aspirina, ¿sí? No quiero hablar mucho de drogas porque todavía no clasificamos las drogas, entonces vamos a lo básico que todos conocemos, que es la aspirina, ¿sí? Entonces indica la aspirina y le da 500 miligramos cada 8 horas, supongámosle, cada 8 horas, durante 3 días, ¿sí? Y ahí le daría ciertos sinónimos de alerta, porque así como veníamos hablando, todos los fármacos tienen sus reacciones adversas medicamentosas que producen bien por un lado y produce mucho daño en otro lado, ¿sí?, en otros órganos, que eso también es importante a veces mencionar al paciente, ¿sí? Generalmente el médico a veces prescribe y le entregó la medicación, seguí tomando y se fue. Pero ahí está el trabajo de enfermería, que nosotros vamos a tener que leer lo que dice ahí y educar al paciente y decirle, esto es la aspirina y esto vas a tomar a la mañana, a la tarde y a la noche, supongámosle, si fuese cada 8 horas, ¿sí? Esto es un protector gástrico, se llama ranitina. Bueno, ahora creo que ya no se usa más ranitina, estamos usando omeprazol, que salió del mercado. Y dice, esto es un protector gástrico porque la aspirina produce un daño a nivel gástrico, ¿sí? Como usted tiene un antecedente de gastritis, tiene que tomar esto todas las noches antes de acostarse para poder recibir la prescripción como prescribe el médico, ¿sí? Los 3 días consecutivos y nuevo control, ¿sí? O sea, es muy importante este material que por ahí les paso, porque ahí está la participación del enfermero cuando el paciente recibe una prescripción y que si el médico no se explaya en explicarle, hace el abandono del tratamiento, no cumple con las dosis, no cumple con el tiempo que tiene que recibir la medicación y eso genera una complicación del cuadro del paciente, sobre todo si es que estamos hablando de un antibiótico, por ejemplo, que es muy importante, o de algún antihipertensivo, que es importante, la administración continua.
prolongada, ¿sí? Y supervisada por médico, que es importante en la actuación del enfermero, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos lo que son las recetas, ya sabemos cuáles son las indicaciones médicas. Vamos a hablar un poquito de las presentaciones, las formas de las presentaciones farmacológicas, ¿sí? Las formas que se pueden observar estos fármacos va a depender, y para mejorar la administración y absorción. Estos se clasifican en varios grupos, que es la que tenemos acá, que son las clasificaciones sólidas, semisólida, líquido y gaseoso, ¿sí? Entonces, la clasificación y las formas de presentaciones farmacológicas de estos fármacos en particulares que abordaremos clases siguientes es sólida, semisólida, líquida y gaseosa, ¿sí? Los sólidos. Los sólidos se clasifican en varios ítems, ¿sí? Podemos nombrar a los clasificación los polvos, que son más sólidos, finamente triturados. Dentro de los polvos, como menciona, por ahí vienen algunos fármacos como polvos refinados, que eso generalmente no es para la administración directa por vía enteral, sino se diluye generalmente ese polvo en agua o en jugo para ser administrado, ¿sí? Podemos incluir inclusive los polvos, pero no para una ingesta por vía oral, sino a nivel tópica, por ejemplo, el polvo pédico, por ejemplo, el talco que es para los pies, podemos clasificarlo como polvos también que son, y entra dentro de la clasificación de los sólidos, ¿sí? El polvo El pédico. sulfatiazol. ¿Sí? También que viene en polvo, sí. Después tenemos los granulados, ¿sí? Que son comprimidos o tabletas que tienen generalmente una forma discoidea y se obtienen por compresión de polvos. Es decir, que los granulados está como envuelta con otra presentación tipo abrillantada, ¿sí? Que por ahí puede que se pueda administrar en forma directa a nivel, o sea, por vía oral, o se le puede poner estos granulados, podemos administrarlo a través de un sorbo de agua y para ser ingeridos, ¿sí? En estos casos tenemos los granulados, por ejemplo, podemos darlo como ejemplo, algunos laxantes que vienen granulados, algunas vitaminas que vienen granulados, y va a depender de su presentación, ¿sí? Cuando terminemos de dar el material, cada uno va a investigar la presentación farmacológica de cada uno como actividad de investigación que les voy a dar al término de esta clase. Después tenemos las Profe, cápsulas. una pregunta. Sí. Buenas tardes. Buenas Los tardes. granulos ¿Te escucho? Sí. Profesora, una pregunta. Yo tenía una conocida mía que ella no podía tragar las pastillas, así que ella las hacía polvo y las consumía a través de agua. ¿Pierde su efecto la pastilla o pierde Yo considero que disminuye su solución, que no, o sea, disminuye el efecto de la pastilla por ser diluida en agua, que no. No disminuye. No. Porque si ustedes ven la farmacocinética del fármaco, lleva su tiempo de acción. O sea, todo lo que va por vía digestiva cae en el estómago, ¿sí? Y ahí se disgrega ese fármaco a través de sustancias. Si yo agarro la pastilla y lo trituro y ahí lo ingiero, ya prácticamente quizá la velocidad de absorción será mayor,
¿sí? Más rápido. Sea más rápido. Sí, sí, sí. Claro, más Y rápido. otra, Así es. una desventaja que podría ser es que los medicamentos que vienen recubiertos traen para que no afecte el estómago, por ejemplo, Claro, eso cuando eso vos es lo lo que se pones. podría perder ahí. Las pastillas de ahora que son, por ejemplo, el ibuprofeno, viste que viene con una telita que es rápida, vos la dejás ahí en el agua y en un ratito ya se rompió toda la parte de abajo. Con solo Claro, el claro. contacto del agua y ya se disuelve todo rápido. Por eso mismo le estoy pasando estas clasificaciones. Por ejemplo, acá tenemos las cápsulas, ¿ves? Están las cápsulas, ¿viste? Que están recubiertas de gelatina rellena de líquido o de sólido, ¿sí? Hay algunas inclusive al tener contacto, por ejemplo, hay medicaciones, al tener mucho tiempo en contacto en la boca, meto la pastilla, una cápsula, y tardo en digerirla y voy buscando el agua y hago otra cosa, hasta inclusive esa El cápsula Actron, por ejemplo, profe. y revienta en la boca y van a sentir una sensación amarga, ¿sí? Bueno, acá la cara de Elía, por ejemplo, es mala, fea, por ejemplo, porque no le da el tiempo al fármaco, al tener mucho tiempo en la boca, hace que estalle eso. O sea, el fármaco una vez que ingresa en la boca tiene que ir por el sistema que corresponde, ¿sí? Tiene que pasar por la vía digestiva y llegar al estómago. Y de ahí va a tener que cumplir su función, ¿viste? A través de la inducción o inhibición enzimática, disgregarse ese componente, porque por eso mismo esa medicación tiene esa presentación. Esas cápsulas, a lo mejor lo sentimos algo fresco, dulce, o puede que no tenga ningún sabor, pero no produce un malestar al ingerir ese medicamento, ¿sí? Muy bien. Después tenemos las pastillas para disolución oral. Bueno, vienen pastillas que pueden ser con digestión rápida o puede que no sea tan así. Por ejemplo, dentro de las pastillas que vienen pastillas pero que se administran por vía sublingual, por ejemplo, hay medicamentos que se introduce bajo la lengua y de la disolución en forma rápida, como por ejemplo algunos tranquilizantes que usan los gastroenterólogos para hacer una endoscopía y relajar al paciente, se usa algunos tranquilizantes menores de administración vía sublingual. Después hay algunos antihipertensivos que antes usábamos mucho, que era un antihipertensivo, también la nifedipina, que venía el Adalat, muy bien, el Adalat, que ya ahora no está más en el mercado, el Adalat, la nifedipina que usábamos antes, que venía en cápsula, pero que a veces se pinchaba con una aguja y eso se colocaba bajo la lengua, por ejemplo. Sino que directamente viene el Adalat, como mencionó su compañero, que le llaman Adalat oro, ¿sí? Que viene en pastilla o puede haber dilución de sólidos dentro de una cápsula, ¿sí? Se introduce e inmediatamente hace su acción farmacológica. Después tenemos las grajeas, que están recubiertas con capas azucaradas, ¿sí? También tenemos los supositorios, los óvulos, que pueden ser de forma cónica o de otra cónica, puede ser ovaladas y se diluyen al calor del cuerpo. Esto también es muy importante, el uso o la administración de estos medicamentos, que generalmente se da cuando, qué sé yo, un paciente tiene un problema de constipación o tiene un problema de hemorroide o algún problema para evacuación, se usa mucho el supositorio, y en el caso de los controles ginecológicos o maternos infantiles, el uso del óvulo, que es el mantenimiento del material antes de ser administrado. Como estos vienen ya preparados, necesita cierta temperatura para su consistencia, ¿sí? Fuera de ella no va a poder ser administrado. Bueno, después vamos a los semisólidos. Dentro de los semisólidos tenemos las pomadas, tenemos las cremas, tenemos las pastas y los ungüentos,
¿sí? Que por ahí a veces miramos y parece que todas son iguales, ¿sí? Por eso es muy importante cuando tenemos un fármaco o un medicamento en la mano, siempre leer todas las propiedades, las presentaciones, y qué diferencia hay entre una y la otra, que seguramente va a ser la vida media o la dosis letal o la dosis efectiva de ese fármaco, ¿sí? Hay inclusive fármacos que no podemos administrar muy cerca del ojo, por ejemplo, o de la mucosa, pero sí se puede utilizar en otra parte del cuerpo, en otra área de la piel, por ejemplo, qué sé yo, hay veces que se colocan, a El veces mentol. cremas, crema, hasta nosotros las mujeres La dato, mismas a por veces ejemplo. nos ponen el átomo, bueno, el átomo, por supuesto. Por ejemplo, las cremas mismas que se utilizan y llegan a tocar el ojo, por ejemplo, produce una irritación importante, una molestia, no como una alergia, sino sí una irritación porque es dañino a esa área, y entonces hay que lavar inmediatamente eso con abundante agua, hasta sacar todo ese resto de crema o pasta que haya tocado el área que no corresponde a la aplicación, ¿sí? Después tenemos los ungüentos. Bueno, los ungüentos a base de cera, dice aceite, sebo para uso externo, jalea, con su particular consistencia. Los ungüentos nosotros vemos, se usa mucho los ungüentos a nivel de ojo. No sé si alguna vez alguien utilizó, dice, un fármaco X, que no quiero dar el nombre porque todavía no dimos los fármacos. Se usa un ungüento, y el mismo ungüento viene en la misma presentación en gotas. Es para el ojo, para el globo ocular, y el ungüento es para usar en la zona de las pestañas, que por ahí a veces van a ver que hay personas que tienen medio que irritado, parece los párpados, y se usa un ungüento, que ese ungüento a veces si yo le aplico fuera del lugar, produce daño a nivel ocular. Se usa mucho los ungüentos, el... ¿Y el Kidex, profe? El Kidex, sí, está bien. Es que se usa para el tratamiento de la micosis, por ejemplo, para la uña encarnada, para el hongo de las uñas, ¿sí? ¿El Empiacid? Se usa el Empecid, muy bien. Se puede usar también en la piel, que son ungüentos, son mucho más consistentes, y generalmente los ungüentos vienen con pequeñas presentaciones, no viene a diferencia de las pomadas o las cremas que pueden venir con otros, vienen por gramos, vienen por gramos, sí. O sea, son chiquititos porque yo los uso para la psoriasis en la piel. Ah, sí, 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 así mismo. ¿Y la vaselina, en qué? Y la vaselina entraría dentro de las cremas, ¿sí? Porque la vaselina, vio que es medio aceitosa, medio acuosa, viene en la presentación. Porque ¿sí? viene líquida y también así semisólida, ¿no? Viene semisólida, exactamente, sí. Sí, le quería comentar a la alumna, los ungüentos que son pequeños, estaba diciendo ella, aparte de que son pequeños, es muy costoso. Es muy costoso. Todas las cremas dermatológicas son costosas. Dermatológica. Y la mayoría de las obras sociales tampoco nos las cubren, así que sobre todo cuando por ahí hay algunos chicos que tienen problemas con el acné, por ejemplo, y bueno, más que la farmacología a diario, hay innovaciones farmacológicas, entonces cada vez hay fármacos más nuevos y de mejor acción, ¿sí? Y entonces es muy costoso. Bueno, eso en cuanto a las presentaciones semisólidas. Vamos a las presentaciones líquidas. Dentro de los líquidos, bueno, son soluciones que están compuestas por sustancias químicas disueltas en agua para su uso interno y externo. Dentro de los líquidos podemos ver las inyecciones, ¿sí? Que son drogas con vehículos acuosa o oleosa para uso parenteral. Puede ser acuosa o oleosa, o sea, va a depender si lo vamos a administrar por vía intravenosa o lo vamos a administrar por vía intramuscular
como también se puede administrar por vía intradérmica, podemos administrarlo por vía subcutánea, ¿sí? Las inyecciones, ¿sí? Después tenemos también los jarabes que entran dentro de la clasificación de los líquidos. Tenemos los concentrados de azúcares que contienen medicamentos. Muchos jarabes, muchos antibióticos, analgésicos para los niños vienen en composiciones de acuerdo a la edad, ¿sí? En dosis de 90 o 120 mililitros con de 60 o 90 gramos de acuerdo al fármaco que prescriba el profesional, ¿sí? Cada vez va mejorando los jarabes. En el caso de los niños le vengo diciendo que hasta los analgésicos ya vienen con sabor a frutilla, a vainilla, para que tenga un buen sabor, porque los niños esa es la problemática, que no le podemos dar pastillas ni ninguna otra presentación, tampoco podemos inyectarle continuamente, entonces se vio mejorando dentro de la farmacología los jarabes ya saborizados, ¿sí? En el caso de los niños, antibióticos, analgésicos, en el adulto sería, qué sé yo, antitusivos, ¿sí? ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Por qué a los niños se le da solo jarabe y no se le puede dar pastilla? En realidad la pastilla no tiene buena absorción en el niño, ¿sí? No, cuando tengamos que desarrollar el fármaco en sí, vamos a clasificar. Ahí está. Bueno, eso me quedó pendiente, me olvidé, ahora voy a anotar, ¿sí? Para la próxima clase ya voy a pedir, porque como dicen ustedes, muchos se conectan y se van, y después escuchamos todo el ruido de la casa. Bueno, entonces los jarabes, por ejemplo, hasta cierta edad y cierto peso se puede dar. Cuando supera... ¿El spray dentro de qué grupo se encuentra? El spray entra dentro de los grupos de los líquidos. Dentro de los líquidos, ¿sí? Porque viene presentación. Y es más, los gaseosos también entran dentro de los líquidos. Ya vamos a hablar más abajo, ¿sí? Bueno, las emulsiones se presentan. Sí. El polvo liofilizado. Sí. ¿En qué categoría sería, profe? Porque eso se hace también líquidos. Con un líquido. Claro, por ejemplo, los antibióticos que vienen en pequeño frasco, ustedes miran y ven que hay polvo, ¿cierto? Polvo liofilizado, como decís vos, pero al tener contacto con el líquido, con solución fisiológica o con el agua destilada, ¿sí? Eso se diluye automáticamente y se pueden administrar por vía intravenosa, ¿sí? Eso entra dentro de la clasificación de los líquidos, el polvo liofilizado. Acá le puse un ejemplo, acá veo que alguien me rayó mi pantalla. Vemos, por ejemplo, los antibióticos, ¿sí? Que es muy común. Vemos así, en un frasco ampolla con un tapón, y eso se desinfecta, se carga la cantidad de líquidos, se diluye, se carga en una jeringa y se administra por vía parenteral, ¿sí? Bueno, las emulsiones se preparan como los líquidos de aspecto lechoso, cremoso para de uso externo, ¿sí? Las emulsiones generalmente entran dentro de los líquidos también. Después tenemos las suspensiones, son preparados líquidos que presentan un sólido disperso. Bueno, está el ejemplo que es el antibiótico. Las lociones también son para usos externos, ¿sí? Después los gaseosos, por más que se administra, que casualmente ahí había comentado su compañera, estuvo hablando de un spray, dentro de qué clasificación entra dentro de la clasificación de los gaseosos, pero los gaseosos también entran dentro de la clasificación de los líquidos, ¿sí? Entonces tenemos el oxígeno, que es un gas que se suministra en caso de insuficiencia grave de tipo respiratorio o cardíaco. Tenemos los anestésicos generales, como el óxido nitroso, aerosoles y las partículas nebulizadas. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas
muchas pastillas que vienen con cápsulas que se ponen dentro de un dispositivo como un broncodilatador. Eso se carga y al apretar el dispositivo eso larga y se absorbe por vía respiratoria. Todo eso podemos clasificar dentro de los gaseosos. ¿Está? Sería la gaseosa y líquido a la vez, los PAF. Claro, sí, sí, podemos decir que en realidad la clasificación neta de los preparados farmacológicos tenemos sólidos, semisólidos y líquidos. Eso sería la clasificación en sí, pero de ahí se vuelve a subclasificar porque tenemos estas presentaciones farmacológicas que fueron innovándose durante el tiempo y fueron agregándose en este preparado farmacológico. Bueno, en esta fase de preparado farmacológico solamente le voy a hacer una mención, porque ya habíamos hablado en la clase anterior, que es la farmacotecnia y la farmaconoxia, ¿sí? Generalmente el proceso del preparado farmacológico pasan por varios pasos o varias etapas, que la etapa 1 consiste en estudios de farmacología básica, experimental, datos bioquímicos y farmacológicos. O sea, este sería la unión de ciertas moléculas, de sustancias que se realiza en los laboratorios a través de la provisión de un fármaco, ya sea de origen natural o de origen semisintético o sintético, como dimos en la clase anterior, que es del origen del fármaco. La etapa 2 estudia las diferentes formas de toxicidad, ¿sí? Ahí vamos a estar hablando de dosis letal, dosis efectiva, ¿sí? Que es la droga experimental. Estudia las diferentes formas de toxicidad, agudas, crónicas, efectos sobre la fertilidad, teratogenicidad y oncogenicidad. La teratogenicidad significa administrar un fármaco y ver cuánto en el caso, porque generalmente estos estudios se realizan en los laboratorios para llegar a su comercialización, ¿sí? O el uso en el ser humano, ¿sí? Entonces, ver cuánto daño produce en una mujer embarazada, que no tendría que ser en un animal de laboratorio, ¿sí? Cuánto daño produce en cuanto a la formación del embrión, ¿sí? Y cuánto de estas drogas podrían producir altamente de origen oncológico, ¿sí? Son todos estudios del laboratorio que se realiza y se pone en marcha lo que se llama las dosis efectivas, las dosis letal media, ¿sí? Y se pone en control en forma periódica el nivel de eliminación de fármaco, ¿sí? Muy bien, en la etapa número 3 se hace la evaluación clínica, en donde se va a subdividir, ¿viste?, en 3 grupos, ¿sí? O en 3 fases. La fase 1 se administra primero en un grupo reducido de personas normales, en la fase 2 en un grupo muy acotado de enfermos, y en la fase 3 se administra en un grupo más numeroso de pacientes. No sé, esta fase, por ejemplo, ¿en qué situación usted cree que estamos hoy? Hoy estamos... En la de la vacuna del COVID. Exactamente. Exactamente. Acuérdense que el inicio de estas vacunas, que todavía no ha pasado por toda la fase de su evaluación, experimentación, ya era perdido por perdido. Entonces en esos casos que ya era irreversible, era administrar la vacuna en estos pacientes, a ver cuántos de estos pacientes podían recuperarse, ¿sí? Esto es
holocausto lo que está pasando estos años, del año pasado y ahora, porque todavía con este bichito que sigue mutándose, cada vez genera más resistencia, se va mutando, entonces lo que se va investigando, quedamos cortos en las investigaciones porque es tan rápido la mutación de este virus. Y entonces lo único que tenemos al alcance es esta vacuna, que es una fabricación de una inmunidad, ya prácticamente que ya se le administra al ser humano para generar anticuerpos. Y bueno, creo que como este daño es mundial, el ANMAT, que es el organismo de regular esta producción, fabricación y comercialización de un fármaco, lo tuvo que autorizar por el holocausto sanitario que estamos pasando. Bueno, y la etapa número 4 consta a su vez de 3 objetivos también, y acá ya estaría ya para largarlo al mercado, sería. Entonces consta en tres objetivos, que es el permiso a las autoridades para su uso generalizado o comercial, el informe sobre las reacciones adversas a los medicamentos y el estudio a largo plazo. Y acá estamos hablando de lo que se denomina la farmacovigilancia, ¿sí? Una vez que el fármaco ha pasado por todos estos procesos, se larga al mercado y se avisa a Salud Pública qué fármacos se larga al mercado, bajo qué denominación, qué nombre comercial es la que le va a avalar, qué empresa lo va a avalar, y de ahí empieza el Ministerio de Salud de la Nación, empieza a solicitar para que los profesionales revean, primero que nada, la fabricación y la autorización de ese fármaco, para que cada facultativo lo investigue, lo estudie, si puede prescribir o no a su paciente. Y de ahí es hacer un seguimiento si no tiene reacciones adversas, que eso qué quiere decir, que una vez que un medicamento sale al mercado, no es que va a quedar para toda la vida, sino que pasa por un periodo de control y supervisión, y si no presenta graves reacciones adversas, continuará seguramente. Y si no, se informa y se da de baja la medicación que anteriormente se ha autorizado para su comercialización, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a la fase farmacológica, en realidad no tiene mucha injerencia para los enfermeros. No se maten estudiando esa área porque no es de nuestra competencia, ni tampoco nosotros los docentes les vamos a preguntar, ¿me entiende? Por ahí puede salir un comentario como esto, por ejemplo, el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando qué es lo correcto, qué es lo legal, que debemos usar estos fármacos, y de repente sale el tema de la pandemia y estamos usando drogas sin salteando todos estos pasos de estos ensayos clínicos, de esta fase que yo les estoy mostrando. Pero no se desesperen, porque estos temas en realidad es más de incumbencia de un bioquímico, de un farmacéutico, ¿sí? Y de las empresas. Solamente mero conocimiento quiero que tengan en este aspecto. Bueno, el uso racional de medicamentos. Yo no sé, pero acá puede ser que no sé ¿ustedes ven todo el título de mi material o solamente ven una parte? Una parte, profe. Bueno, sí, está un poquito alto, está muy alto el power, por eso queda una parte, pero no importa, igual le paso el material. Bueno, claro, al agrandar, bueno, ahí comió una parte del título. Acá dice uso racional de los medicamentos, ¿sí? En el uso racional del medicamento, como su nombre los dice, es cuando debemos administrar razonablemente, ¿sí? Conscientemente la medicación. Dice, es el uso de las drogas acorde a la fisiopatología de los pacientes a dosis adecuada,
solo el tiempo necesario y a un costo razonable. Entonces, el uso racional de los medicamentos es la administración de un fármaco porque el facultativo así lo prescribe y porque así lo merita la situación. Por ejemplo, una persona, un paciente va al hospital o va a un consultorio porque le duele la garganta. Y por ahí estamos muy acostumbrados que nos vamos a los consultorios y ya queremos venir ya con una medicación. Y por ahí el médico revisa y bueno, no es nada, controle la temperatura y buche y paracetamol, ¿sí? Y venimos medio que decepcionados, parece, porque ya nosotros queremos tomar ya antibióticos, porque el vecino toma tal cosa, porque el vecino no tomó y le pasó tal cosa, ¿viste? Entonces, a lo que se refiere este ítem es el uso racional de este medicamento para una fisiopatología específica, con un tiempo determinado. Lo mismo le puedo dar otro ejemplo, en el caso de las mujeres que están en edad fértil. Por ahí a veces va a su ginecólogo y no le quiere dar anticonceptivo, pero se quiere hacer también la mimosita, ¿sí? Pero también tiene miedo y quiere tomar un anticonceptivo y resulta ser que o la mamá o la prima o la vecina le dice tomate tal o cual cosa, que eso anda bien. Y como tiene de venta libre, por ahí se compra y se toma un anticonceptivo. Pero es importante un control y que el anticonceptivo sea prescrito por la ginecóloga, porque va a depender todo del desarrollo hormonal de esa mujer. No es tomar nada más un anticonceptivo, ¿sí? Y a eso se refiere este tema, el uso racional del medicamento, ¿sí? Muy bien, lo mismo pasa con los antibióticos, lo mismo pasa con los analgésicos, ¿sí? Disculpe que le interrumpa. Sí. Puede ser también en el caso que le indica una dosis necesaria y aún aumenta la dosis para que sea más rápido el efecto, por ejemplo. Eso muchos se confunden también. Sí, también tiene cierto, por eso nosotros ya dimos lo que es dosis y efecto, entonces hay dosis ordinaria para producir el efecto deseado. Si yo aumento, va a ser mayor el efecto y mayor la acción y mayor el efecto, ¿sí? Y que puede producir daño, porque acuérdense que todos los fármacos tienen un metabolismo, ¿sí? En el hígado, y en el hígado no solamente metabolizamos los medicamentos, sino también la bebida alcohólica que tomamos, los alimentos que ingerimos, ¿sí? Ante cualquier estímulo, qué sé yo, mascamos un chicle, por ejemplo, ya se ponen en marcha las enzimas, ¿sí? Dice que generalmente en estudios se verificó que la mayor causa de una gastritis es el chicle, masticar el chicle, porque como el organismo al someter algo en el organismo empieza a masticar, ya por innato ya empieza a segregar saliva y el estómago ya prepara para recibir esa sustancia que está en la boca. Entonces, ¿qué pasa? Que el chicle nunca va a llegar en la boca. Entonces, continuamente mascamos, y a medida que mascamos, más segregamos el ácido clorhídrico en el estómago, ¿sí? Por eso se pide que si se mastica chicle, que sea con un tiempo prudencial. No por joven uno mete en la boca y empieza a masticar, no sé, 4 o 6 horas chicle, ¿sí? Porque es contraproducente. O sea, todo tiene un fundamento en el organismo, ¿sí? Disculpe, profe, una consulta. ¿Qué es de cierto cuando dice que a uno le sale papera y o sea, el médico mismo por ahí le dice que tienen que masticar chicle? Bueno, la papera es una enfermedad virósica, ¿sí? Que afecta a las glándulas parotidias, casualmente, ¿sí? Como cualquier virus, lleva su proceso de evolución de la enfermedad. No sé en qué aspecto sería beneficioso masticar el chicle, porque cuando uno tiene papera, lo que tiene que hacer es bajar la fiebre, ¿sí? Y hacer reposo.
y reposo, no queda otra cosa, porque es una enfermedad viral. Ahora, si te vas a ir cerca de las sierras, donde hay montañas y hay un zumbido de oído, ¿sí? Ahí sí se puede masticar chicle, porque al hacer movimiento de las mandíbulas hace que uno escuche mejor, porque si no, continuamente, mientras uno pasa la sierra, produce cierto zumbido. Sí, a mí me reventó en un oído cuando me fui a Chilecito, a Chile, me reventó el oído del lado izquierdo y me vine a hacer atender en embarcación a la vuelta. ¿Y qué le dijo? Y me dijeron que es por la puna. Claro. Aguanté y nos recomiendan siempre llevar caramelo, chicle. El hombre, lo que por eso. comen coca, llevan coca. Claro, exactamente. Es masticar y hacer movimiento porque aumenta la presión en esa zona. No sé si hasta ese punto puede generar, no sé, a lo mejor hay algunas otras causas que haya generado esta complicación que presentaste, pero en realidad ni la papera ni nada por el estilo, ni el chicle no es tan producente hasta para la misma... ¿cómo se llama? Para los dientes, para la masticación misma, porque produce desgastamiento de la dentina, o sea que cuando teóricamente dicen que cuando termina ya lo dulce, ya el chicle ya perdió las propiedades, bueno, eso hay que... Y se hace así como duro cuando ya es amargo. Claro, bueno, algunos por ahí lo ablandan con el mate por ahí, pero bueno, lo que quiero decir que no lo tomen como hábito, que el chicle es bueno, no es bueno. Sí, no. Ahora sí. Bueno, aparte te hace trabajar con jugos gástricos sin tener alimento. Exactamente, eso es lo que estaba diciendo, sí. Mira, hambre, mucho chicle. Muchos dicen así. Bueno, bueno, ahora hablaremos un poquito de las reacciones. Una consulta, profe, una consulta. Volviendo al tema de la papera, ¿qué hay de cierto en el tema que esa infección baja tratándose en el hombre, en el aparato reproductor masculino? ¿Qué hay de verdad en eso? Sí. Bueno, yo no soy infectóloga, pero estas cosas, por ejemplo, pueden preguntarle a la doctora Ochelo, ya que es nuestra infectóloga, da microbiología también. Yo le hablo porque nosotros en médico quirúrgico vamos a dar patología en sí. Es una enfermedad viral que afecta a las glándulas, ¿sí? Dentro de las glándulas tenemos los ganglios. Entonces, el virus, a medida que vos tenés más movimiento, ¿sí? Mucha actividad, caminar y no hacer el reposo, los ganglios se comunican entre sí y produce una circulación en todos los ganglios. Por eso que puede bajar al ganglio, ¿sí? Donde se encuentra la ingle, por ejemplo, y de ahí se inflama y produce una inflamación en la bolsa escrotal. Que es muy común que se dé, pero es real. ¿Por qué? Por la falta de quizá de conocimiento de la evolución de la enfermedad. ¿Me entiendes? Por cuando eso hay es mejor que la papera le agarre cuando son niños, ¿no es cierto, profe? No en grande. Y tenemos ya la vacuna contra la papera. Eso no quiere contra la varicela y demás cosas. Eso no quiere decir que no tengamos contacto con el virus, nada más que la descarga será menor, la descarga viral será menor, será atenuado, ¿me entiendes? Pero sí hay esas son las reacciones, o sea, las complicaciones que pueden producir las paperas, ¿sí? La parotiditis, ¿verdad? Bueno. Eso lo van a saber mucho más cuando cursen tercero y den ahora con el profesor Pauli, que él le encanta todo lo que sea relacionado a lo materno infantil, y van a, cada pauta de las vacunas, lo van a dar específicamente. Así que no se apuren, van a tener los conocimientos básicos antes de su egreso, ¿sí? Bueno. Entonces vamos a hablar un poquito de las reacciones medicamentosas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, lo que producen trastornos provocados por la salud tras la administración de fármacos. Puede ser del tipo de dosis dependiente o dosis independiente,
¿sí? Según el nivel de gravedad. A su vez se lo clasifica en leves, moderadas, severos y letales. Las reacciones adversas, del que habíamos hablado la clase pasada, es cuando el profesional, el facultativo, prescribe un fármaco y ya sabemos que puede generar una reacción adversa al medicamento, ¿sí? Ningún fármaco es tan lábil. Todos los fármacos, al pasar por una inducción e inhibición enzimática, por un sinergismo, ya sea por suma, por potenciación, por agonismo, antagonismo, puede generar una reacción adversa al medicamento, ¿sí? Y eso lo tenemos que saber. No me acuerdo si el ejemplo le había dado, era por ejemplo un antihipertensivo. Le bajamos la presión arterial, ¿sí? Arteriovenoso, ¿sí? Y el paciente continúa con cefalea. Le duele mucho la cabeza y le duele la cabeza, se controló, la presión lo tiene alto. Se le dio un antihipertensivo y bueno, bajó la presión, pero el paciente sigue mal, sigue descompuesto, sigue con mucho dolor. ¿Y por qué? Porque presenta lo que se llama reacciones adversas al medicamento. Al dilatarse la arteria o los vasos sanguíneos, ¿sí? Cambia la propiedad anatómica de los vasos y eso genera cefalea. Por lo tanto, un antihipertensivo tendría que ir acompañado por un analgésico hasta que pase el efecto, ¿sí? De ese cambio anatómico de los vasos sanguíneos. ¿Entiende? Esas son reacciones adversas, ¿sí? Que ahora yo después les voy a dar un trabajito y ustedes van a ver todas las reacciones adversas que ustedes van a investigar de un fármaco que está a su alcance, ¿sí? Y ahí van a observar. Muy bien. Acá que dice, ni yo veo acá el trabajo práctico, pero acá habla de... Esperen un ratito. Profesora. Farmacovigilancia. Perdón. Sí, te escucho. ¿A qué se refiere cuando dice dosis dependiente o dosis independiente? Dosis dependiente es cuando se produce el sinergismo de un fármaco, ¿sí? O si tiene receptores específicos. Y dosis independiente que no tiene nada que ver con las dosis que se administran, ya sea, ¿se acuerdan que habíamos hablado de lo que era una taquifilaxia? ¿Sí? Que con el bisel de la aguja nada más queda un resto de un fármaco, genera una presentación clínica en forma brusca y en forma brusca puede desaparecer. Entonces son dosis dependientes del fármaco que se administra porque para que produzca la acción farmacológica, ¿sí? Hay una dosis determinada para producir el efecto, ¿sí? En el niño tal dosis, en el adulto tanto es dosis. Son dosis dependientes. Interdependientes que no tienen nada que ver con las dosis usual o prescrita produce una reacción adversa al medicamento, ¿sí? Entonces, a dosis ordinaria presentan unas reacciones ordinarias, se puede decir dosis independiente y buscaremos cuál sería la causa del por qué presenta esas reacciones adversas al medicamento, ¿sí? A eso se refiere dosis dependiente e independiente. ¿Está? Bueno, ahora hablaremos un poquito de farmacovigilancia, que ya veníamos hablando ya de las fases, de las presentaciones de los preparados farmacológicos. Bueno, la farmacovigilancia ahora en este momento está muy candente por el tema de estas vacunas que nos están proveyendo el Estado. Es el conjunto de observaciones metódicas que permiten durante la fase de comercialización o etapa 4 que dimos, detectar otras reacciones adversas medicamentosas o potenciales efectos beneficiosos que no pudieron ser detectados en etapas anteriores. Ustedes vieron, por ejemplo, que la mayoría los que pudieron ya acceder a la vacuna, ya muchos de los pacientes ya
saben de que puede desencadenar un cuadro clínico a la vacuna, ¿cierto? Como ser cefalea, fiebre, fatiga, decaimiento, alteraciones gastrointestinales. O sea, la farmacovigilancia ya pone en marcha de que esas reacciones adversas al medicamento puede presentar, ¿sí? Entonces uno ya sabe, esos son factores ya dependientes porque uno ya tiene cierto conocimiento. Sí, el tema es cuando uno no tiene conocimiento de lo que puede producir, ¿sí? Entonces, por eso hay una vacuna, creo que la vacuna china, la vacuna azteca, creo que es la que sacaron de, sí, es la que sacaron. No, la China no sacaron de circulación, la que sacaron es la azteca, algo así, sí. Bueno, esa vacuna, por ejemplo, inmediatamente sacaron porque los efectos secundarios o las reacciones adversas eran letales, creo que producían una trombosis, una cosa así. O sea que, la AstraZeneca, no, profe. Sí, exacta, esa sacaron de circulación. Había otra que decían Johnson & Johnson también que produjo muy efectos adversos en una persona que se brotó todo, se puso todo rojo. Ah, mira. Avísale. Sí. Actualmente, profe, disculpe, actualmente se está usando acá en la provincia, que es la Sputnik, la Chain, la Sinopharm. Se había traído la AstraZeneca, pero me temo que la sacaron. Sí, exactamente. Porque producía coágulos de sangre. La Sputnik B, por ejemplo, es la que tiene mejor respuesta y que se está utilizando al adulto mayor. Acá le veo a Camila que está por ir a trabajar. La Sinopharm también. La Sinopharm también se está utilizando en personas de mayores de 60 años. Sí, también, sí. Y tiene para la primera dosis tiene la segunda que no tiene la misma propiedad que la primera. O sea, yo en mucho no les sé decir porque ni siquiera estoy trabajando en el área de inmunización. Pero la profesora Ojeda que está en vacunación capaz que un poquito más nos puede ampliar ahora en la práctica, cuando tengamos que hacer la práctica para hablar de estas vacunas. Bueno, esto en cuanto a la farmacovigilancia. Y acá sí le libero a Camila para que vaya a trabajar. Acá este es un material. Camila, fíjate, este es el material que quiero que trabajen. Este trabajo será individual. Le voy a agrandar un poquitito más para que puedan ver. A ver, ahí está. Va a investigar un fármaco en particular donde se observe la farmacología general y terapéutica aplicada, ¿sí? Ese es un trabajito que lo van a leer ustedes cada uno y en la clase siguiente, si el doctor no se conecta aún, van a contarme algunas 10 más o menos. Viene una mamá que toma algún antihipertensivo, quiere investigar, puede investigar. Alguien tiene un paracetamol en la casa, investiga sobre eso, ¿sí? O sea, de cualquier tema que ustedes lo quieran investigar, de acuerdo a las preparaciones farmacológicas que le hemos otorgado, pueden investigar. ¿Están? Y entonces la clase siguiente, el martes, en caso de que, si el doctor por ahí se conecta, bueno, le daremos a él que desarrolle la unidad número 4, y si no, empezaríamos nosotros alguna pequeña experiencia, nos van a comentar, así en pequeños resúmenes, no más de 5 minutos cada uno, y después continuaremos con los temas. ¿Estamos? Profe, bueno, chicos, la no, oral nada más, solamente acá a través del Zoom van a leer, ¿no? La producción de ustedes, ¿sí? Profe, ¿Están? buenas tardes. Sí. Buenas tardes, te Le escucho. pregunto, Patiño Oriana le habla. El propanolol es un antihipertensivo, ¿verdad? Es un beta bloqueante, sí, es un antihipertensivo. Sí. Así es. Y es un antianginoso, ¿sí? Que se usa muchísimo en el mercado, ¿sí? Primero por el costo, ¿viste? Tiene buena respuesta, ¿sí? Bueno, sería interesante que me investigue sobre el propanolol, puede ser el atenolol. Sí, por eso. ¿Sí? Exacto, sí, el enalapril, ¿quién no toma enalapril? ¿Sí? Mi abuela bueno, toma enalapril. toma enalapril, ahí está. Bueno.
Lo que sí quiero que busquen el fármaco, busquen el prospecto y lo lean, ¿sí? No quiero que me bajen de internet, lo copien y lo peguen, ¿sí? Sino me gustaría que lo leyeran, porque eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a tocar el fármaco. Nosotros tenemos que mirar las características del fármaco, ¿sí? Vamos a ver qué laboratorio, cuándo se elaboró, cuándo es el vencimiento, cuál es la presentación, cuál es la dosis. A lo mejor en nuestra práctica podemos tener inclusive dos laboratorios con diferentes colores, pero el mismo fármaco con la misma dosis, ¿sí? Profe, el losartán, ¿ese para la hipertensión? Es un antihipertensivo, ¿sí? Sí. Así es un antihipertensivo. Bueno, y ahí ustedes si leen el losartán van a saber a qué grupo de drogas pertenece, porque de ahí vamos a clasificar los grupos de fármacos. ¿Estamos? Bueno, chicos, les dejo entonces y nos vemos el martes que viene. Bueno, profe. Así, y le estaré avisando. Dale, Saludos, profe. Chao, chao. Hasta luego. Ok, gracias, que tenga buena Profe, semana. un ratito. Sí. ¿Va a pasar este power al grupo? Sí, voy a pasar. Ya paso.